Christopher Nkunku y Alexander Isak, las dos alternativas del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con nuevas informaciones respecto al futuro en materia de fichajes del Real Madrid, o al menos en materia de alternativas madridistas, ya que, tal y como informa concretamente Alberto Pereiro vía Onda Cero, el Real Madrid tendría encima de la mesa dos alternativas claras si sale Marco Asensio. Las dos alternativas bastante distintas entre ellas. Por una parte, Christopher Nkunku, del cual hemos hablado mucho y de manera detenida en este canal, con análisis, con informaciones que iban saliendo justo antes de que renovara o ampliara su contrato hasta 2026, y por otra parte también Alexander Isak, el último delantero que ha salido a colación de alternativas en forma de 9 que buscaría el Real Madrid, y el delantero sueco de la Real Sociedad estaría, como decimos, encima de la mesa. Bien, esta es la información por parte de Alberto Pereiro, Onda Cero, persona que en principio yo he trabajado con él en su momento, o he colaborado, o he tenido cierto acercamiento, le conozco, es una persona que considero bastante profesional. No sé hasta qué punto esta información es absolutamente veraz y confirmada, de que realmente estén encima de la mesa estas dos opciones. Yo voy a dar mi opinión respecto a las posibilidades reales de que el Real Madrid pueda fichar a Nkunku y Alexander Isak, alguno de los dos al menos. En primer lugar, me parecen dos alternativas completamente distintas, es decir, si sale Marco Asensio, Christopher Nkunku puede cuadrar mucho más, porque es un hombre que se mueve en el vértice de tres cuartos, alternando zona de banda con zona intermedia, como una especie de media punta, segundo delantero, no efectuando de 9, no ha sido 9 con el Leipzig, aunque con la cantidad de goles que tiene, pues parece que tiene ese gen goleador claramente predispuesto, ¿no?, a seguir rentabilizando mucha jugada que tiene que ver con el gol. Para mí, ya sabéis, mi opción favorita, o una de las favoritas, junto a Serge Gnabry, por ejemplo. Siempre he comentado que estos dos jugadores me gustan mucho para lo que entiendo que puede necesitar el Real Madrid. El problema de Christopher Nkunku, pues es su precio. Ha renovado su contrato, mejor dicho, ha ampliado su contrato hasta el 26. Tiene para la próxima temporada una cláusula liberatoria, si no me equivoco, para la siguiente de 60 millones de euros que le ha puesto en el contrato el Leipzig, dejando claro que este año no parece el año donde pueda salir, pero ya de cara al siguiente, pues ahí dejan esa alternativa para los equipos top que se quieran hacer con los servicios del Internacional Galo. Yo creo que para el año que viene sería una opción más realista que este año, pero si el Real Madrid a lo mejor, en vez de poder poner 60, dice, oye, mira, vamos a por él con todo este año, sale Marco Asensio y tenemos tiempo para trabajar y dinero encima de la mesa, ponemos aquí, yo que sé, 80 o 90 millones de euros, y a lo mejor ahí el Leipzig se lo piensa, mejor tener, yo que sé, 90 millones ahora que tener 60 la próxima temporada. Aunque es verdad que el Leipzig no es un equipo que necesite vender, aunque sea un club finalmente vendedor por todo lo que tiene que ver con sus aspiraciones competitivas. Para mí, como digo, una opción extraordinaria, y un jugador que me gusta muchísimo en crecimiento, buena edad, con gol, pase, con creatividad, con capacidad de leer el juego, velocidad, bueno, múltiples factores que le hacen sumamente relevante e interesante para un Real Madrid. Y en el caso de Alexander Isak, que aquí tenéis el vídeo que hicimos respecto al delantero, pues me parece un buen delantero, con muy buenas condiciones, pero la Real también te va a pedir mucha pasta. No sé si ahí a lo mejor podrías encajar el asunto de Take Kubo, que parece que el conjunto donostiarra permanece en ese interés por el jugador nipón. Yo creo que el Madrid quiere, de alguna manera, seguir teniéndolo en contacto, con una venta con opción a recompra, pero si lo tuvieran que vender y traerte a un Isak, pues a lo mejor el Madrid cae en eso. A mí no me parece la mejor opción de 9 que hay en el mercado, pero sí que me parece mejor con respecto a los 9 que se están valorando a low cost, o los 9 que ya pertenecen al club, es decir, Mariano, Juan Milatasa, Borja Mayoral. Bueno, obviamente Alexander Isak está por encima de estos jugadores, siendo también muy joven, y es una mejor opción, de más valor y de mayor categoría futbolística, pero tampoco es que me convenza, como he explicado en el vídeo que os he dejado respecto a este jugador, porque es verdad que ha tenido momentos defectuosos a nivel de materialización de ocasiones, de definición, un jugador que creo que le falta un poquito más de impacto dentro del juego de área, pero es un delantero interesante y en crecimiento. Pero dicho, mucha pasta los dos, al final, ¿eh? Son dos jugadores que sus clubes de origen te iban a pedir mucho dinero por ellos, y por eso no los veo muy viables. No sé hasta qué punto el Real Madrid quiere apostar.
Obviamente, y como ha comentado Pereiro en la información, si sale Asensio, se abren todas las vías, porque es un tío que, pues a lo mejor consigues 30-35 millones como mucho por él, te obtienes dinero, más el dinero que tiene el Real Madrid, sabes que es un puesto que dejaría vacante y que tienes ahí que pulir, que cerrar, entiendo yo. Pero no sé exactamente por dónde van los tiros del Real Madrid. Nosotros vamos a ir comentando todas las informaciones que consideremos relevantes, de periodistas cercanos al Real Madrid, de gente del mercado internacional, como hemos hecho también. En fin, como siempre, chicos, ¿qué opináis de esta información de Pereiro de Onda Cero? ¿Qué opináis si se puede consumar alguno de estos movimientos en caso de salir Asensio? Si lo veis absolutamente inviable, si consideráis que tendrían que ser otros los nombres propios, como siempre, mojaros aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.